Ser demasiado buena persona, a la larga, te puede frenar más de lo que te ayuda. Y ojo, no digo que ser bueno sea algo malo, para nada. De hecho, es una de las mejores virtudes que puedes tener en mi opinión. Creo que serlo es algo que no cuesta nada y que ayuda a construir relaciones con la gente y a generar confianza en general. Ahora bien, también existe la otra cara de la moneda. Cuando se pasa a ser demasiado bueno y a ser una persona que quiere evitar conflictos siempre y llevarse bien con todo el mundo, te puedes encontrar en situaciones donde dices que sí cuando por dentro querrías decir que no, o no dices realmente lo que piensas por no molestar. Y todo esto parece inofensivo, e incluso a veces puede parecer algo bueno, ya que hace que en parte seas capaz de estar con todo tipo de personas diferentes porque te puedes adaptar a todo. Pero aquí, en realidad, lo que está pasando en la mayoría de casos es que simplemente te estás convirtiendo en una persona a la que dan por hecho. Y en una en la que, como se sabe que nunca va a alzar la voz para decir lo que piensa, su opinión muchas veces perderá peso o se le quitará importancia. Y es que ya no solo eso, sino que creo que es algo que a la vez puede quitar confianza en ti. Porque si no eres capaz ni de decir lo que piensas, ¿qué opinión tendrás sobre tú mismo? Esto es un tema que me gusta hablar porque yo mismo he sido así, y en parte a día de hoy sigo siéndolo a veces. Desde pequeño he sido una persona que sabe adaptarse a estar con todo el mundo. Siempre he tenido facilidad para llevarme bien con todo tipo de personas y ser alguien con quien se le considera fácil de llevarse bien. Y aunque esto no es algo que me disguste de mí, de hecho por una parte me gusta, también es verdad que con el paso del tiempo, y supongo que al fin y al cabo madurando, me he dado cuenta que muchas veces esto sale por querer evitar conflictos. Y cuando hablo de evitar conflictos, no me refiero a tener que enfadarte con alguien o tener un gran problema. Me refiero simplemente a situaciones muy básicas, como por ejemplo en las que me gustaría decir algo o actuar de cierta manera, pero pienso tanto en cómo lo percibirá la otra persona o a cómo reaccionará, que acabo simplemente haciendo o diciendo algo que evitará una posible fricción. Esto es algo que llevaba desde siempre dentro y que, como he dicho antes, no es que ya no lo tenga. Pero es muy curioso porque, a raíz del baloncesto, es un aspecto de mi vida el cual he conseguido mejorar y que ha hecho que vea tan claro que ser demasiado buena persona muchas veces te va a jugar en tu contra. Como digo mucho en mis vídeos, ahora mismo estoy en mi segunda temporada en Alemania jugando a baloncesto semiprofesionalmente. Cuando llegué aquí por primera vez, venía de estar un año entero lesionado de las rodillas sin jugar, con lo que tenía máxima ilusión por la oportunidad. El caso es que, al venir de un año en el que me había estado recuperando de una lesión tan grave como la que tuve, volver a jugar a un buen nivel iba a ser todo un proceso, recuperar sensaciones, la confianza y todo eso. Mi forma de afrontarlo era que iba a tener la mejor actitud posible, que trabajaría al máximo y que en definitiva intentaría ser el mejor compañero posible para ayudar a ganar. Y todo esto está muy bien, no quiero que se me malinterprete. Son cosas que definen parte del carácter de un jugador y que creo que se valoran muy positivamente. Ahora bien, al final yo había venido también con un objetivo en mente muy claro. Quería ser el mejor jugador posible para poder seguir subiendo de categorías. Y aquí fue donde me llevé un gran aprendizaje. Aunque el baloncesto sea un deporte de equipo, cuando más vas subiendo de ligas, con más jugadores vas a jugar que tienen las mismas ambiciones que tú. Y eso al final lo que resulta es que, aunque todos quieren ganar y ayudar al equipo, claro que sí, siempre van a mirar por ellos mismos. Y es que ya no solo eso, sino que además, esto hace que sea muy importante el cómo rindas y qué estadísticas tengas. Porque aunque se diga muchas veces que hay jugadores que ayudan mucho pero que no suben las estadísticas, y eso es verdad 100% en mi opinión, pero al final del día se le da mucha importancia a lo que contribuyes numéricamente, sobre todo también dependiendo del rol que vais a tener en el equipo. Pero si explico todo esto es porque una conclusión a la que yo pude llegar es que en un contexto como este, el ser demasiado buena persona y como decía antes, evitar los conflictos siempre que podía, lo único que hace es hacerte peor jugador. Porque en parte, como todos saben que no vas a quejarte nunca y que vas a aceptar todo lo que se te dé, la forma en la que se te trata y en la que te perciben es como de alguien al que no se le tiene ni en cuenta muchas veces. Alguien que cuando le digas algo en la pista sobre lo que tiene que hacer, no lo va a cuestionar nunca. Y en definitiva, es un tema que hace que no tengas el respeto al 100%. Y todo esto, al final, te convierte en peor jugador. Porque una de las cosas que veo en muy buenos jugadores es el carácter. Es el ser capaz de decir lo que piensan, el no tener miedo a tener que decir según qué cosas, aunque pueda sentarle mal a alguien. Obviamente, siempre desde el respeto, ¿no? Pero creo que ya se me entiende. Pues esto es algo que tuve que mejorar si realmente iba en serio con mi objetivo. Empezar a decir más lo que pensaba, que si algo en la pista no te parecía bien, decirlo. Ser capaz de decir tu opinión cuando ves algo que la requiere, o por ejemplo, no tener miedo de pedir el balón cuando crees que lo tienes que tener. Todo esto al final resultó en una mejora en mi confianza, porque el empezar a decir las cosas que piensas en muchas ocasiones puede parecer algo muy simple, pero cuando es algo que estás tan acostumbrado a guardarte dentro y de repente lo empiezas a soltar, es como una sensación de liberación. Y a mí por lo menos, empezar a hacer esto ha hecho que tenga más confianza. Y ya no solo como jugador, sino también en la vida. Es muy curioso porque yo siempre lo he pensado esto, ¿no? Pero el baloncesto o el deporte en general te pueden enseñar muchas cosas. Y cosas que no solo tienen efecto en la pista, sino que la tienen en cualquier ámbito de la vida.
Y esto es una de las cosas que intento transmitir en este canal, porque creo que todos estos aprendizajes al final del día te pueden ayudar a desarrollarte como persona. Hay un matiz que me gustaría comentar de todo esto antes de cerrar ya el vídeo, y es que no hay que confundir el empezar a decir las cosas que piensas o no ser tan buena persona con no tener inteligencia emocional. Es igual de importante el ser capaz de decir tu opinión de las cosas en voz alta como lo es tener en cuenta a la otra persona y cómo la puedes hacer sentir según en qué situaciones o según lo que digas. Pero si a un punto quiero llegar ya para acabar ahora sí, es que cuando estés en situaciones que no te gustan o que no te sientan bien y sientes que te gustaría decir algo, el hecho de simplemente decirlo creo que te va a aportar mucho. Porque como decía antes, cuando te empiezas a ver capaz de gestionar este tipo de situaciones de una mejor forma, esto empieza a afectar de forma muy positiva a tu confianza y a tu carácter. Porque tú mismo te empiezas a percibir como alguien que es capaz de tener su propia opinión y de actuar de la forma que ve más correcta. Y esto es algo que yo lo he aprendido del baloncesto, pero creo que se puede dar en cualquier ámbito de la vida en general. Como siempre digo, muchas gracias por escuchar hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente.